15 con este bonito tema: la iglesia del Señor 100% en obediencia a la doctrina. Amén. La iglesia del Señor en obediencia 100% a la doctrina. Recuerde que mensajes hay muchos, pero doctrina hay una. Gloria a Dios. Dice la Biblia, 1 Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Señor, columna y baluarte de la verdad. Dando un gloria a Dios, se pueden sentar. Gloria a Dios. Amén, gloria al Señor Jesús. Y este texto es un consejo del apóstol Pablo a un joven pastor llamado Timoteo. Timoteo se está formando y en uno de esos momentos importantes de su vida, siendo tan joven, tiene el privilegio de parte de Dios de administrar la iglesia en Éfeso, una iglesia muy grande, una iglesia muy numerosa. Y la carta en Éfeso en la Biblia también se conoce como la carta a la iglesia, porque es una carta muy rica en doctrina. Y en este caso puntual de Timoteo, se le está diciendo a este joven, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Señor, columna y baluarte de la verdad. El objetivo es que nosotros siempre tengamos luz y claridad frente a la pregunta: ¿qué debe caracterizar la iglesia de Cristo? ¿Qué características realmente tiene el pueblo de Dios en medio de tantos discursos que hay en el mundo? ¿Cómo notar ese pueblo que vive para Dios, marcando la diferencia 100% a la luz de las Sagradas Escrituras? Amén. Por eso hay un ejemplo importante. Para nosotros tener una buena formación, siempre hemos hablado de 4 cositas importantes: ejemplo, enseñanza, disciplina y amor. Y ese modelo perfecto es Cristo para nosotros. Primero lo hizo todo en obediencia a la ley y a los profetas. Y cuando inició su ministerio a los 33 años de su vida, a los 30, entonces podemos ver que cuando Lucas le escribe a Teófilo, le dice: oh excelentísimo Teófilo, te estoy escribiendo todo lo que Jesús vino a hacer y a enseñar. Así que cuando nosotros queremos trascender con el mensaje de la verdad, pero primero debemos vivirlo, imprimir la gloria de Dios en nuestra vida, y luego tendremos autoridad para poder dar el mensaje. Digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Quien conoce cómo hacer bien las cosas y lleva el ejemplo tiene dignidad y autoridad moral para ayudar a formar a otros en un oficio o en un trabajo. Y qué mejor oficio y qué mejor trabajo que alguien pueda ser formado con la doctrina de Cristo para poder entrar a la gloria. Digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Quien tiene la doctrina del nombre de Jesucristo y su vida es de buen testimonio, entonces transmite seguridad para que otros también puedan seguir este pacto de salvación. Estos días yo he estado impactado mirando algo. En muchas partes les predican a Jesús como el Salvador, pero cuando los bautizan no invocan a Jesús como el Redentor. Y ahí está el problema. Solamente ahí. Por eso la Biblia dice, siendo sujetos a la doctrina, que muchos en el próximo tiempo le dirán: Señor, Señor, y en tu nombre esto y aquello, y el Señor les dirá: apartados de mí, hacedores de iniquidad, nunca los conocí. ¿Por qué? Porque aunque sí hablaron muchas cosas en el nombre de Jesús, nunca aceptaron el nombre de Jesús para nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Por eso en esta hora, en este culto importante de oración y enseñanza, vamos a hablar así en el tiempo que nos resta de algunas razones trascendentales
que determinan que toda la causa del Evangelio es en el nombre de Jesús. Cuando alguien entrega su vida a Cristo, entiende cómo la iglesia se sujeta 100% a las Escrituras, que es la doctrina que nos lleva a la salvación. Primera causa, se predica y se enseña en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 4, verso 17 al 18. Dice la Biblia que empezó la persecución contra los apóstoles precisamente por el nombre de Cristo. Amén, amén. Si uno puede ver, los sacerdotes hasta ese tiempo, escribas y fariseos, tenían una causa de fe, pero ceñida a la ley de Moisés, y cuando se cumplen muchas de aquellas cosas escritas en la ley, ellos no la entienden y empiezan a considerar que ese Jesús es otro. Y no pudieron ver que ese Jesús es Dios manifestado en carne, y que es el nombre de Jesús el que se invoca para que seamos salvos. Por eso dice específicamente, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimaron, versículo 18, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pero así como a ellos no los pudieron callar en ese tiempo, en este tiempo tampoco nadie nos podrá callar, porque nosotros sabemos que en el nombre de Jesús hay nuevo nacimiento para vida eterna, y porque el Señor mismo dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Pero a los apóstoles no los persiguieron por otra cosa distinta, sino porque todo lo que hicieron, incluyendo la importancia del bautismo, se ejecutó en el nombre de Jesús. Segunda razón elemental: todos los bautismos de la Biblia, todos, son realizados en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén. Porque tanto Pedro como Pablo, como los otros apóstoles, Felipe y demás, entendieron que ese Jesús es el Padre eterno y príncipe de paz, que produce salvación, y que es Él el Verbo que se hizo carne para darnos vida. Y por eso nacemos de nuevo en el nombre de Jesús. Por eso cuando el primer sermón de Pedro fue dado a todos en Jerusalén, a judíos y a prosélitos, el sentido de la salvación, cuando le preguntan: varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces, después de que Pedro les ha dicho que ese al que han crucificado es Señor y Él es Cristo, les determina: arrepentidos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén, amén. Incluso unos discípulos de Juan que ya habían sido bautizados, después de la resurrección de Jesús, les fue necesario ser bautizados otra vez en el nombre de aquel que resucitó. ¿En dónde dice eso la Biblia? Hechos capítulo 19, versículo 5. Después de entender la explicación que les da Pablo del Evangelio completo en el nombre de Jesús, dice el versículo 5: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ese es el acceso al reino. Si Jesús es el único que produce salvación, su nombre va implantado en el alma cuando participamos de las aguas del bautismo. Tercera causa y propósito de que la iglesia se somete 100% a la doctrina de la palabra: se recibe el poder del Espíritu Santo con una señal dada por Dios mismo para el creyente. Hechos capítulo 19, versículo 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y cuando entendemos todo ese capítulo 19,
el apóstol les está explicando de que Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo, de que Él es la autoridad total, y en el nombre de Jesús les impuso las manos y ellos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en lenguas y magnificaban a Dios y profetizaban la verdad de la salvación. Cuarta razón elemental: se echan fuera los demonios y muchas más señales son realizadas en el nombre glorioso de Jesucristo. Hechos 16:17. La Biblia dice: y estas señales seguirán, Marcos 16:17. Estas señales seguirán a los que creen. Y ahí viene la identidad del evangelio puro. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es por eso que hoy decimos que en el nombre de Jesús los demonios huyen. Es por eso que hoy decimos que en el nombre de Jesús alguien puede recibir el Espíritu Santo. Es por eso que hoy decimos que sobre todo peligro el cristiano genuino tiene seguridad en el nombre de Jesús. Que si alguien ha sido expuesto a la muerte, en el nombre de Jesús hay vida y resurrección también. Que si alguien está enfermo, es sano en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque todas las señales son confirmadas en la autoridad del nombre de Jesús. Quinta razón elemental. Recuerda el tema: la iglesia del Señor en obediencia 100% a la doctrina. La oración, quinto punto, para que sea eficaz, requiere esa identidad, el nombre de Jesús. Juan capítulo 14, versículo 13 en adelante. Dice el Señor: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Por qué dice lo haré si le estamos pidiendo al Padre? Porque es que la plenitud de la deidad reposa en Cristo, aleluya. Y por eso Cristo dice: todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, lo haré. Gloria al Señor, y lo repite en el versículo 14: si algo pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Amén. Gloria al Señor Jesús. Digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Y si nos vamos al versículo 24, dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Hay personas que no han tenido la plenitud de la respuesta porque no han podido determinar que el nombre que tiene la autoridad para que la bendición sea dada es el nombre de Jesús, a lo cual la Biblia dice que es nombre sobre todo nombre. Démosle un aplauso a ese Rey soberano, a ese que tiene todo el poder, a ese que estando manifestado en carne dijo: toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Sexta razón importante y elemental de la doctrina del nombre de Jesús: en el ejercicio de la obra hay muchas otras señales que continúan en el nombre de Cristo. Hechos capítulo 4, versículo 30, la Biblia dice: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios, y habla la causa de que en carne nos reveló el nombre que es sobre todo nombre, y dice: mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, ¿cómo estaban orando? En el nombre de Jesús. El lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aleluya. Así que definitivamente el nombre de Jesús no se puede quedar por fuera en ningún sentido, porque todas las señales y los prodigios son hechas en el nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Y dice también el versículo 33 del capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Tanta era la abundancia de la gracia del Señor sobre ellos, que la Biblia registra en Hechos de los Apóstoles también
que tomaban los paños de los discípulos y los llevaban a los enfermos y eran sanados. Tanta era la abundancia de la gracia del Señor sobre ellos que en diversas oportunidades la Biblia muestra que ponían los enfermos hacia la calle para que cuando pasara Pedro al menos la sombra los tocase y eran sanados. No era la sombra ni tampoco Pedro, era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno, era que Pedro tenía la unción que produce Jesús y en ese nombre y con esa unción todos ellos eran sanados, bendecidos, libertados y restaurados. Y el Dios que respaldó a Pedro es el Dios que nos respalda a nosotros, el Dios que vivificó la vida de los apóstoles, es el Dios que predicamos nosotros. ¡Aleluya! Séptima razón elemental de la doctrina 100% a la palabra. El congregarnos y hacer membresía es en el nombre de Jesús para que haya fruto. Mateo 18:19 lo declara. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y en el 20 determina por qué, si es el Padre, Jesús es el nombre que confirma la presencia de la gloria de Dios en medio de la reunión. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, versículo 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Por eso aquí podemos decir en el nombre de Jesús que aquí está el Rey de la Gloria, que aquí está el que hizo los cielos y la tierra, aquí está el autor del mensaje, aquí está el autor de este evangelio que produce salvación. Y alguien que está seguro de eso, que le dé un aplauso a él y lo adore. Aquí está el Rey de Reyes y Señor de Señores, el mismo que dijo, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando invocamos y clamamos y hacemos culto y membresía en el nombre de Jesús, estamos convencidos que Él está en medio de su pueblo haciendo una obra especial. Octava razón elemental de la doctrina de Jesucristo. La sanidad espiritual y física es fruto de interceder en el nombre de Jesús. Escuche bien esta razón. La sanidad espiritual y física es fruto de orar, de interceder en ese nombre glorioso. Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y aquí está el Todopoderoso que nos ha revelado su nombre. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Y a cuántos el Señor nos ha dado sanidad? No solo sanidad en el cuerpo, sino que también por su verdad nos ha dado sanidad en el alma. Dele ese aplauso al Rey. Hoy hay sanidad para el alma en el nombre de Jesús. Quien no confiesa, escuche la última razón que traigo en este bosquejo en esta noche. Quien no confiesa el nombre de Jesús para salvación como doctrina fundamental es del anticristo. Póngale cuidado. Quien no confiesa el nombre de Jesús para salvación como doctrina fundamental, entonces es del anticristo. Segunda epístola de Juan 1:7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Por eso es que Colosenses dice
y en Él estamos completos, en Él, porque Él es la cabeza de todo principado y potestad. Aleluya. Cualquiera que se extravía, versículo 9 de segunda de Juan 1, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Aplicación de este mensaje esta noche. Asegúrate de que todos tus propósitos estén determinados en la autoridad de Jesucristo. Asegura tus promesas recibiendo a Jesucristo como tu Salvador personal. Confirma tu pacto de gracia, naciendo de nuevo en el nombre de Jesús, y estarás seguro de la salvación que Él ofrece. Estemos de pie en esta noche. Gloria a Dios. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por la palabra, un mensaje contundente, no con rudimentos humanos, sino un mensaje enriquecido con pasajes bíblicos que determinan que si Jesucristo es el único que salva, su nombre también va en todo el procedimiento de nuestra nueva vida y nuevo nacimiento. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias, Padre maravilloso, por la palabra. Gracias, Señor Jesucristo, por tu verdad. Gracias, Señor Jesús, por las revelaciones de tu propósito de salvación. Gracias, Señor Jesús, por hermanos, familia y amigos que amamos tu palabra y escudriñamos esta perfecta ley para alcanzar la riqueza de la salvación. Oh, maravilloso Rey de Reyes, guíanos en todo tiempo para vivir con diligencia, obedientes a la doctrina, como ha sido la enseñanza central de este tema en este culto de oración y enseñanza. La iglesia del Señor irá siempre 100% en obediencia a la palabra. Oh Dios maravilloso, permite que sigamos avanzando en victoria. Oh Señor Jesús, siendo también canal de bendición para todos los que anhelan ser salvos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Amén y amén. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Vengo a ti, vengo a ti. Vengo a ti, vengo a ti. Vengo yo a ti, vengo yo a ti, a expresar mi gratitud. Gracias, Señor Jesús, por este culto. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra, por tu revelación gloriosa. Gracias, Señor Jesús, por nuestros amados hermanos, familia y amigos. Gracias, Señor, porque nos sostienes con tu diestra. Gracias, Dios maravilloso, por tus misericordias y tus favores incomparables. Gracias, amado Rey. Este ha sido un día para enfocarnos en la riqueza